Me gusta conversar con gente cuya principal pasión es hacerse preguntas y no necesariamente responderlas. Hoy voy a conversar con Diana Sperling. Diana es filósofa, es escritora y es docente y se dedica justamente a eso. Le voy a hacer muchas preguntas y creo que me va a contestar con otras preguntas. O quizás no. Escuchémosla. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Hola Diana. Hola Jerry, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenida a Aprender de Grandes. Muchas gracias. Con vos tengo un desafío. Bueno. En general empiezo con una pregunta grande que me gusta hacerle a mis invitados y la pregunta suele ser ¿qué aprendiste haciendo lo que haces? Donde lo que haces lo adapto a cada invitado. Correcto. A un científico le pregunto ¿qué aprendiste haciendo investigación? O a un educador haciendo lo que él o ella hace. Pero en tu caso podía entrar de muchas maneras distintas. Y tardé mucho en pensar cuál era la primera pregunta y decidí una pero de manera arbitraria. Okay. Que es la que te voy a hacer ahora y después veamos a dónde nos lleva la conversación. Me encantaría saber, y esta es la pregunta que decidí usar, ¿qué aprendiste en todos estos años de estudiar por un lado, pero por otro lado buscar la identidad? Aprendí a eso, a buscar. No es fácil saber buscar, no es fácil saber preguntar. Vos sos un artista de la pregunta. Yo en general defino la filosofía como el arte de preguntar. En general nos sobran las respuestas y nos faltan preguntas porque no nos han enseñado a preguntar. Viste que los chicos se la pasan preguntando ¿y por qué? ¿Y por qué? El famoso por qué que Lelutier llega un momento que dice basta, viste, las gallinitas no hablan. Uh-huh. En algún momento, vamos a decir, la educación o la sociedad o la rutina o lo que fuere, apaga las preguntas. Las deja como en un backup que en algún momento, si uno tiene suerte, las puede recuperar o reflotar. Pero en general, la mayoría de la gente va por la vida más bien armado de respuestas, ¿no? De cosas, o de certezas, o de cosas que cree que ya sabe. Hay algo de la inocencia, me parece, o lo que Aristóteles llamaba el asombro, ¿no? Aristóteles decía que la característica del filósofo es el asombro. ¿Y esto? ¿Y por qué? Quizás una de las preguntas más famosas de la filosofía es la que formula Leibniz en el siglo XVII. ¿Por qué hay algo y no en su lugar la nada? Es maravilloso esto. Esto desplegalo como quieras, para adelante, para atrás, para arriba, para abajo. Esta pregunta contiene todas las preguntas. Entonces creo que una de las cosas más difíciles, y a esto me dedico yo, es aprender a preguntar y enseñar a preguntar, es decir, a buscar. ¿Qué es lo que hay que poner entre paréntesis? ¿Qué es lo que hay que ponerle puntos suspensivos? Eso que uno siempre creyó y a lo mejor no es tan así. Porque venimos muy formateados, digamos, por miles de años de cultura y lo tenemos totalmente incorporado. Entonces creo que el aprendizaje más valioso para mí fue aprender a buscar y aprender a preguntar y poder transmitir algo de esto, tratar de enseñarlo. Está buenísimo. Justo ayer grabamos otro episodio de Aprender de Grandes con otros invitados. Y él me decía algo muy parecido, decía, estaría bueno que en la escuela enseñemos a los chicos a hacer preguntas y los evaluemos por cuán buenas son sus preguntas, no qué tal saben las respuestas. De acuerdo totalmente con eso. Y va en la misma línea, ¿no? Sí. Es muy difícil preguntar. Por otro lado, sería bastante angustiante preguntarnos todo el Desde tiempo, ya. ¿no? O sea, por algo entiendo que evolutivamente nuestro cerebro desarrolló la capacidad de crear categorías, entonces cada vez que vemos un árbol decimos, bueno, eso es un árbol, y ya sabemos, y le ponemos todos los atributos de árbol, sabemos que se va a quedar quieto, que no nos amenaza, que tiene ciertas características, que nos puede dar sombra, lo que fuera. Y si cada vez que viéramos un árbol tuviéramos que hacernos esas preguntas, sería muy complicado porque no podemos vivir así en la vida, ¿no? Entonces está bien lo de hacerse preguntas, pero es también tener ciertas certezas para poder enfocar esas preguntas en donde vale la pena, ¿no? Desde ya. ¿Cómo lo ves eso? Mira, hay
dos grandes pensadores que dijeron la posta. Uno es Nietzsche, para variar. Él habla especialmente en la ciencia jovial, lo que se conoce mal traducido como Gaia Ciencia, es la ciencia jovial. Él habla de los errores útiles. La humanidad vive en base a errores útiles que permiten la prosecución de la vida. Porque efectivamente, por ejemplo, nosotros seguimos diciendo el sol sale a tal hora. El sol ni sale ni no sale, digamos. Pero te vas a poner a cuestionar cada vez cuando ves que amanece si el sol sale o no sale, digamos, lo tenemos como incorporado, ok. Y Hannah Arendt habla también en la misma línea de prejuicios útiles. Porque efectivamente, si uno levantarse a la mañana tuviera que reconstruir todo el saber sobre el mundo, no podés ni empezar, ni lavarte los dientes, claro, digamos, ¿no? Sabés que tenés que lavarte los dientes, chau. Y no te lo cuestionás. No te lo cuestionás. Entonces, indudablemente está bien lo que vos planteás. Hay una especie de delicado equilibrio entre determinadas cosas que hay que saber para poder arrancar y hacer la vida, y eso es una especie de plataforma de base. Yo siempre digo que para mí la rutina es extraordinariamente benéfica. Si yo no tuviera una rutina, que sé que a las 10 tal cosa, a las 12 tal cosa, después paso a buscar a tal, después doy clase tal, etc., no puedo pensar. Y como yo me dedico a pensar, necesito ese marco, digamos, de algo ya estable, ya armado, organizado y establecido, para dejar el espacio libre para que surjan otras cosas más creativas, ¿no? Claro, entonces quizás la decisión es cuáles son las preguntas que vale la pena hacerse, ¿no? Esa es como la gran pregunta, una de las primeras. Sí. ¿Y cómo abordamos eso? Ups. Laburando. Laburando, sí. Mira, a ver, no se puede decidir de antemano cuáles son las preguntas. Solo preguntando uno descubre cuáles son las preguntas que... Yo creo que la pregunta va por el lado de la deconstrucción. Es decir, deconstruir determinadas certezas. Vos recién decías, bueno, un árbol es un árbol, efectivamente, son las categorías. Muy bien. La palabra categoría, que uno la dice así como... tan livianamente en general, la usa en el, no te digo en el lenguaje coloquial, pero la usa casi muchas veces, casi. Uf, es una palabra pesadísima, viene de un verbo griego, categoreo, que quiere decir predicar. Mira vos. Mira lo que me entero. Mira de lo que uno se entera, ¿no? Predicar, para que yo pueda decir, esto es un árbol, o este árbol es un álamo, o un pino. Hay un sujeto y hay un predicado. Poder decir algo de algo, eso es categoría. Pero para poder decir algo de algo, tiene que haber una serie de reglas que yo pueda conocer y observar. Por ejemplo, no puedo decir, este árbol es mariposas, ¿sí? Si quiero hacer una metáfora. Pero, o la casa es chicos. No. Digamos, la famosa concordancia de sujeto y predicado, género, número, bla, 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 esto tiene que ver con las categorías. Pero las categorías son ya un corset del pensamiento, ¿no? Nietzsche, para variar otra vez, dijo alguna vez una frase genial: Dios está en la gramática. Dios está en la gramática. ¿Qué quiere decir? Que esto que nosotros tenemos incorporado como absolutamente natural y automático, que la gramática es esta, porque hablamos una determinada lengua con una determinada gramática, en el fondo, detrás de esto hay algo ideológico y hasta teológico. Quiere decir, hay una concepción del mundo detrás de cada lengua que tiene una construcción gramatical, y no hay ninguna lengua que no la tenga. De los miles de lenguas que hay en el mundo, todas tienen su gramática. Esa gramática transmite o trasluce o expresa un modo de ver el mundo. Ese modo de ver el mundo tiene que ver con cómo se ubica el humano de esa cultura particular en relación a la existencia, al Dios, los dioses o las entidades que sean, al otro, al prójimo,
al universo en general, esa, entre comillas, cosmovisión, que también es una palabrita que se da por sentada y ¡puf! Hay para desarmar y deconstruir un montón. Entonces, cuando Nietzsche dice Dios está en la gramática, está diciendo, ojo, porque una lengua que tiene una determinada gramática está sustentada sobre una determinada concepción del mundo que tiene su costado ideológico, teológico, ontológico, filosófico o lo que fuere. Por ejemplo, un ejemplo relativamente sencillo. Hay un lingüista genial, judío-francés, Émile Benveniste, que en uno de sus trabajos sobre problemas de lingüística general dice que la filosofía no podía haber nacido en ningún otro lugar que en Grecia. Guay, ¿no? Uno se pregunta por qué hay tantos países en el mundo y tantas culturas y tantos pensamientos. No, dice, porque la filosofía requiere de dos elementos fundamentales. Uno es el género neutro, lo bello, lo justo, o sea, la abstracción, no las cosas bellas, esto es todo Platón, o las cosas buenas, sino lo bueno en sí. Eso solo en griego, en la antigüedad, ¿no? Y el otro factor fundamental para la filosofía es el verbo ser conjugado en presente. Esto es un micrófono. Esto es una sala. Sin esto no se puede hacer concepto. El concepto requiere la definición. ¿Y el latín no lo tiene eso? El latín sí, porque viene del griego, pero hay montones de lenguas otros idiomas no, que eran de esa época que no lo tienen. El hebreo no lo tiene. Hay un libro maravilloso de George Steiner, recientemente fallecido, genio total. El libro se llama Después de Babel. Después de Babel, ¿sabes qué? George Steiner tenía 4 lenguas maternas, porque era hijo de, bueno, inmigrantes y demás, entonces hablaba inglés, francés, hebreo y alemán, como así, ¿no? Entonces, él decía que eso le permitía pensar en pistas paralelas y en simultáneo con diferentes gramáticas, y que al funcionar así, su cabeza funcionaba así, empezó a entender los problemas de la gramática y de la traducción y demás. Entonces él muestra ahí que hay un montón de lenguas que no tienen esta estructura del verbo ser como eje absoluto. Por ejemplo, vos sos, no sé, escritor. No dicen yo soy escritor, dice yo escribiendo. En otras lenguas se dice Claro. En lengua de cultura que la antropología estudia, digamos, que uno diría, ay, no, viste qué primitivo. No, de primitivo nada. Simplemente tienen otra lógica, otra gramática, otra manera de andar por el mundo, que no es la cosa estática de la definición del concepto de lo que queda congelado en un verbo ser en presente. Es puro devenir, digamos, ¿no? Claro, es otra concepción del tiempo en ese caso. Absolutamente. Y de hecho el tiempo es uno de los ejemplos que a mí me gusta de diferencias de idiomas, que siempre lo menciono, que es, en castellano decimos hacer tiempo. Si vos tenés que esperar que pase algo, decís estoy haciendo tiempo. Y en inglés decís kill time. Matar el tiempo. Esto ni siquiera es gramatical, es el significado de qué palabra se usa para simbolizar algo. Y creo que eso puede tener implicancias en cómo uno enfoca la espera, ¿no? Absolutamente, por eso Dios está en la gramática. Porque cómo concebimos nosotros el tiempo tiene que ver con qué verbos nos provee nuestra lengua para hablar del tiempo. Por eso Heidegger, en Ser y Tiempo, hace toda una disquisición con respecto a esto, y los traductores se vuelven locos, porque cómo traducís del alemán estos conceptos tan difíciles. Una de las traducciones quizás más, no sé, más aproximadas, es cuando Heidegger dice, el tiempo no es, el tiempo temporea. Es decir, hace lo propio del tiempo, que no es ser. Por eso se llama Ser y Tiempo, ¿no? Pero ahí tenés un ejemplo maravilloso en relación a esto. Que hay que inventar ese verbo para explicarlo o traducirlo. Claro, en castellano no hay. El griego, el latín y las lenguas romances que vienen del griego y del latín no lo tienen. Hay que hacer algo con esto. Creo que esto me decís, Diana, por primera vez entiendo algo que un amigo mío me dice hace 30 años. Él decidió
estudiar alemán para leer a Freud. Claro. Y yo digo, pero hay buenas traducciones, léete las traducciones. No vale la pena estudiarte alemán, que es un despelote, es re difícil de aprender. Te va a llevar un montón. En vez de eso, lee a Freud en vez de aprender alemán. Y él me decía, no, hay que leerlo en alemán. Y yo, ahora que me decís esto, estoy resignificando un poquito lo que me dice este amigo hace tanto tiempo. Claro. Bueno, hay un término freudiano imposible que lo voy a decir pésima porque pronuncio horrible, pero tengo asesores de alemán, Nachtrefflichkeit, que se traduce por retardo, el tiempo de retardo, ¿no? Es decir, la précoup, digamos, sería en francés, aquello que se constituye en un segundo tiempo. Freud dice que la represión primaria, que es lo que constituye al sujeto del inconsciente, es un segundo tiempo de algo que no tuvo primer tiempo. Es en ese segundo tiempo, en una précoup, que uno puede decir, hubo tal cosa. No lo hubo en el origen, simplemente es un resultado de una operación que da como por retardo algo que no se podía formular antes de que ocurriera ese segundo tiempo. Bueno, es muy complejo, pero digo, esta palabra... Tardaste un ratito en describirla, no hay una buena traducción. No hay, ¿viste? Porque yo digo retardo, y retardo es en relación a un tiempo primero, pero acá no hay un tiempo primero, ¿no? Claro. Entonces es muy complicado. Sí. Esto, quiero volver a la pregunta inicial, porque entonces me pregunto, de todas estas preguntas que vale la pena hacerse, probablemente una de ellas es ¿quién soy? O qué soy, claro, o para qué soy. Claro. No sé ni siquiera cuál es la pregunta correcta y quizás en otro idioma se haga de otra manera. Y hay todo ya muy hablado y discutido sobre la búsqueda de la identidad, y qué significa eso, y cómo uno recorre un camino, si vale la pena o no vale la pena. ¿Cómo lo ves ese tema? Sé que es enorme. No, está buenísimo. A mí la palabra identidad no me gusta. Me suena algo congelado, algo como que está... estático. Sí, ya de una vez y forever. Es lo que sos. Sí. Y como yo muchas veces pienso en hebreo, mi hebreo es malísimo y muy elemental, pero aprendí esto de la gramática hebrea, que incluso esa famosa frase bíblica de Dios presentándose en la zarza ardiente ante Moisés, que después el cristianismo traduce yo soy el que soy, de ninguna manera, ¿no? Yo soy el que soy. No existe tal posibilidad en el hebreo, jamás podría haber dicho eso, ese Dios, digamos, ¿no? Pongamos personaje Dios en el relato bíblico. No se puede conjugar esto en hebreo. ¿Y qué fue lo que dijo en hebreo? La frase en hebreo es asher eye. Traducción aproximada, seré lo que seré. Depende del traductor que la agarre, va a ser otra versión. Es un tiempo abierto, un tiempo por hacer tiempo. Es un tiempo de construcción, es work in progress, digamos. Claro. No es algo que ya está. Entonces, ahí no hay identidad. Porque soy el que soy, o soy lo que soy, o soy la que soy. Es lo que se llama frase ecuacional, donde el sujeto y el predicativo, digamos, coinciden, se pliegan uno sobre otro, como un efecto de pinza. Soy, ok. ¿Viste? No. En cambio, el seré lo que seré, si vamos a usar momentáneamente esta traducción, como el seré mira hacia adelante, el segundo seré nunca puede plegarse o aplastar al primero, ¿me entendés? Es como, keep trying, ¿viste? Claro. Sigamos tratando, haciendo, construyendo, es la apertura del tiempo. A mí me gusta más pensar en esos términos, en el sentido de no algo concluido y ya fijado, sino algo en construcción y que depende de muchísimos factores. Por eso me gusta más hablar de identificaciones que de identidad, ¿no? Uno a lo largo de la vida va construyéndose, agarrando un cachito acá, un cachito de allá, como rasgos, características, recuerdos, incluso, no sé, abuelos que yo no conocía a mis abuelos. Pues yo soy la menor
de 2 padres que eran menores a su vez. Entonces, cuando yo nací, 3 de mis 4 abuelos habían muerto. Sin embargo, yo tengo anécdotas o historias de mi abuela paterna que cocinaba, eran muy pobres, entonces cocinaba para afuera, digamos, se ganaba la vida con eso. Y yo soy dicen que una buena cocinera. Qué buena. Me encanta cocinar y creo que algo de eso, esa identificación, digamos, post-mortem, funciona en mí como un rasgo que vale la pena rescatar y preservar y continuar. Entonces, y es una identificación. Claro, y a lo largo de la vida esto va cambiando. Vos ves a los chicos, no sé, yo tengo nietos y permanentemente veo que van cambiando, ¿viste? Hoy están más parecidos al papá y mañana se pelean con el papá y entonces con la mamá o con la abuela o el abuelo o el tío o lo que fuera. Todo eso es una especie de puzzle que va armando lo que cada uno es, y uso el verbo ser porque en castellano no hay más remedio, o va haciendo o se va haciendo en base a eso, con una coherencia lo suficientemente afiatada, digamos, como un ensamble orquestal. Claro. Cada uno toca su instrumento, pero tiene que haber una armonía, ¿no? Lo que interpreto, Diana, de esto es, atando con lo que hablamos antes, que de alguna manera si uno busca la identidad y no la identificación, está de alguna manera buscando categorías para asociarse a uno con esas categorías. Claro. Y las categorías suelen ser estáticas. El árbol es un árbol y va a ser un árbol. Por supuesto. Entonces, si uno decide voy a hacer esto como una etiqueta, una categoría de identidad, te ata, te encierra en lugar de abrirte. Sí, ¿no? Sí. Y de todas maneras, yo creo que hay etapas que son absolutamente fundantes donde esto es necesario, ¿no? El famoso tema lacaniano del estadio del espejo, cuando el bebé se mira al espejo y por primera vez se reconoce, ¿no? Pero ¿cómo se reconoce? Se reconoce con un otro, un adulto, mamá, papá, tío, abuela, bobe, lo que sea, que lo tiene en brazos y le señala. Le dice, ¿ves, pirulito? Ese sos vos. Solo no lo logra, necesita alguien que le muestre. Hay un tercero. Está el niño, su imagen, el espejo, su imagen, y un tercero que le pone la palabra, el nombre. Ese proceso es un proceso de construcción de la identidad, pero tercerizado, digamos, tiene una estructura ternaria. Por eso la identidad no es el pegarse a sí mismo, sino el verse a sí mismo con cierta distancia, ¿no? Entonces, para no ser esquizofrénico, digamos, es necesario este proceso de que alguien te nombre y que el chico pueda juntar las partes de su cuerpo, digamos, hacer un dibujo de sí mismo para reconocerse, para después poder desconocerse, descompletarse, deconstruirse, desarmarse e ir incorporando un montón de cosas que van pasando en la vida, ¿no? Por eso digo, me parece que es un proceso dinámico entre identidad, identificaciones, todo esto va, viene, ¿no? A lo largo de la vida. Sí, una de las cosas que está se habla mucho ahora y que hay opiniones encontradas, debates, discusiones, es la identidad de género. Obviamente como uno de esos casos de etiquetas, de categorías o de identificaciones. Claro. Entiendo que vos te interesa también el tema y ¿cómo esto encaja dentro de ese rompecabezas? Bueno, yo voy absolutamente en contra del mainstream. Lo unánime o lo masivo en general me despierta mucha sospecha. Creo que ahí hay falta de pensamiento y hay mucho eslogan y mucha camiseta y mucha bandera y mucha pancarta, pero poco pensamiento. Mira, creo que es una cuestión verdaderamente problemática, pero hay que ubicarla en el marco histórico también, ¿no? Histórico, cultural, etcétera. Yo creo que uno viene de donde viene y viene como viene. Es decir, que trae cosas de fábrica que es imposible deshacer porque no nos autofabricamos, no nos autofundamos. Entonces,
el lugar, el momento, de dónde vengo, quién me engendró, etcétera, es lo que hay. Es lo que vos llamás filiación, ¿no? Es lo que yo llamo filiación, es lo que se llama filiación, no lo llamo yo, Vos no lo lo adoptás. invento, Pero lo adopto y trabajo, ese es tu foco. mi foco, mi hilo, filiación además, en francés, ¿no? Tiene la connotación de hilo, filo, hijo, todo esto, me parece precioso casi etimológicamente. Filiación quiere decir venimos de otros. Hemos sido engendrados por otros y hemos sido puestos en la tierra por otros. De manera que eso no se puede revertir. Yo no puedo poner el reloj andando al revés y decir que quiero otra cosa. Bueno, esa es la famosa novela familiar de Freud, ¿no? Los chicos que todos en algún momento pensamos que somos adoptados y que nuestros padres eran de alta alcurnia y que cómo caí yo en esta familia tan pobre o tan deslucida, cuando yo me siento una princesa y qué pasó, ¿no? Bueno, eso justamente da cuenta de cómo uno viene de donde viene y puede fantasear con eso y puede construir ficción con eso, pero el dato de la realidad es que venimos de donde venimos y venimos como venimos y con determinadas características que son datos, ¿no? Dato es decir lo dado, ¿no? La palabra dato, datum, es bien interesante porque, ¿viste cuando uno juega a los dados? Sí. Es esto, es lo dado, lo que ya está arrojado al tablero. Y ahí, ¿viste? Es lo que nos tocó. Lo que nos tocó. Pero no es lo único que nos hace quien somos. No. Con eso que nos tocó, uno puede hacer diversas cosas, sin renegar de lo que nos tocó. Porque toda renegación tiene efectos gravísimos, a veces hasta mortíferos, ¿no? Querer haber venido de otro lado o haber nacido de otra manera, en general tiene efectos bastante perniciosos, digamos. Entonces, lo que pasa es esto. Una de las discusiones, o yo diría la discusión clave en torno a esta cuestión, gira en torno a la cuestión del cuerpo. El cuerpo es un tema, pero gigante, ni en 18 charlas de esta la vamos a poder abrir y desglosar porque tiene montones de connotaciones. Una cosa es el cuerpo en la medicina, otra cosa es el cuerpo de la religión, otra cosa, en fin, ¿no? ¿Qué decimos cuando decimos cuerpo? Otra cosa es el cuerpo del bailarín, digamos, ¿no? Pero en relación a este tema específico, a veces, creo yo, lo que parece más nuevo y revolucionario resulta ser lo más arcaico y te diría mítico. Estamos hablando de género. Estamos hablando de género, entre otras cosas, pero se cruzan un montón. Quiero escuchar más, ahí me tenés intrigado. Mira, nosotros venimos de 2000 y pico de años de dualismo. ¿Qué es el dualismo? Es la división en dos sustancias que están jerárquicamente ordenadas. Una es buena, otra es mala. ¿Cómo se organiza Occidente, el pensamiento occidental? Se organiza de forma dualista a partir de Platón. Este dualismo pasa al cristianismo y de ahí su ruta. Estamos hablando de dualismo cuerpo-alma. Ahí vamos, exacto. Cuerpo-alma, materia-espíritu, terrenal y celestial. Son todas categorías que uno, viste, hoy en día se habla de lo espiritual y lo espiritual. Si recorres las revistas de peluquería, que son sumamente útiles. Hablando de categorías, me encantó. Revistas de peluquería. Revista de peluquería, para mí es un material bibliográfico genial porque te sitúa en el aquí y ahora de una manera que no hace ninguna bibliografía, digamos, más sofisticada. Las revistas de peluquería ponen permanentemente, por lo menos peluquería de mujeres, no sé, ¿viste? Yo voy poco, pero cuando voy me dedico a estudiar ahí. Ponen permanentemente en tapa o en notas centrales a influencers, ¿no? Modelos, actrices, etcétera, etcétera, que dicen muy sueltas de cuerpo, y valga la paradoja,
que se dedican a lo espiritual, ¿no? Hacen diversas disciplinas. Bien. Si vos haces una estadística casera nomás, te vas a dar cuenta de que todas las personas que le dan tanta bolilla supuestamente a lo espiritual son personas cuyos cuerpos están hiper trabajados, operados, manoseados, metamorfoseados, etcétera, etcétera. O sea, no me jodan, para decirlo en sencillo. Y además son personas en general de muy buena posición y de recursos más que súper abundantes y suficientes, de manera que lo espiritual sería como una especie de lujito, miren qué espiritual que soy, que no pienso solamente en el dinero o en el sexo o en la comida, sino que tengo también... Bien. Este es el dualismo, es la versión degradada, diría yo, de Platón. Aunque parezca loco, ¿no? Esto que estoy diciendo. Quiero decir, lo espiritual es una categoría creada, no es natural, digamos, nosotros la tenemos naturalizada, pero es una categoría creada por una determinada cultura en un momento determinado. A saber, la cultura griega que toma elementos hindúes y del lejano oriente y las adapta a una situación de crisis. Platón escribe en el momento en que la polis se está yendo al derrumbe total. Entonces, los cuerpos, digamos, la vida terrenal, la vida política, la vida económica, etcétera, está teniendo gravísimos problemas. Hay que inventar lo que Nietzsche llama un consuelo metafísico. Y por lo tanto hay que inventar algo que venda bien y que nos convenza de que en lugar de toda esta porquería que tenemos alrededor, hay otra cosa que nos va a salvar o que es como el verdadero bien. Y ahí surge la idea de alma. La idea de alma no estaba, ¿viste? Esto aparece apenitas en borrador en algunos diálogos platónicos y después sigue su ruta, como digo, con el neoplatonismo, cristianismo y demás. La idea de alma como mejor que el cuerpo, el alma como lo que va para arriba, se eleva, y el cuerpo como lo que cae, lo que se deteriora, no, por favor, lo que se pudre, lo que muere, mientras que el alma es inmortal, esto viene de ahí. ¿Ok? Entonces, hoy en día, digo, salto 2000 y pico de años, pero creo que se va a entender. Hoy en día, cuando se habla de que el cuerpo es un dato totalmente aleatorio y que si uno nace como hembra o como varón o como mujer o como hombre o ponerle lo que quiera, eso es totalmente accesorio y no es realmente importante porque realmente no es significativo o relevante que tengas o no tengas pito. Ayer tuve una charla con mi nieto que va a cumplir 4 años, hablando de que cómo se bañó y que se lavó el pito del culo y la conchita no, porque no tenemos los varones. Ok, dato de la realidad. Entra al baño a hacer pipí, ve a su papá y, oh, qué casualidad, ¿no? Tenemos lo mismo. Ok, después hará lo que quiera con eso, lo que pueda, lo que la vida le sugiere o le permite y demás, pero no es que no existe. No es que venimos con un cuerpo que nos podemos sacar como si fuera una pilcha, cambiarlo por otro y entonces nos autoengendramos como si no tuviéramos ese dato que viene de fábrica. No sé si se entiende esto. Entonces, digo, la identidad de género en algunas posturas, no digo todas, en algunas posturas, todas las batallas por el sexo líquido, la identidad líquida, etcétera, etcétera, por más revolucionarias y novedosas y absolutamente shocking que parezcan, son profundamente platónicas y dualistas. No les importa, ellos dicen que no les importa el cuerpo al mismo tiempo que ponen el cuerpo en primer plano, como es notorio en los medios, en las redes y demás, pero hacen del cuerpo un factor a decidir
a piacere como uno quiere y como a uno le plazca, y hoy me pongo esto y mañana me pongo el otro, etcétera, etcétera. No me define el cuerpo. Yo creo que el cuerpo sí define en una enorme cantidad de cosas. Cualquiera que haga alguna actividad física del orden que sea lo sabe, los achaques que uno tiene o las características de cada cuerpo son absolutamente particulares, singulares, diferentes, ¿no? Mira, lo paso un momentito a otro plano para que se entienda esto. En el psicoanálisis, después de todo el trabajo que hizo Freud, a partir de la pregunta fundamental que es un padre, y bueno, inventó el mito de Tótem y Tabú, del padre de la horda, después escribió el Moisés al final de su vida para averiguar qué es un padre, qué significa ser un padre, bla, bla, bla. Todo esto tiene que ver con la filiación. Viene Lacan y dice, el padre es una función. El padre es una función. Es cierto. No es el señor Carlos Alberto padre. Puede ser este, puede ser el otro, puede ser el abuelo, el tío, en fin, alguien que cumpla con una determinada función que es la prohibición al niño, ¿ok? El que separa, el que prohíbe, el que introduce al hijo en la ley. Esa es la función paterna. Ahora, esto se ha vulgarizado de tal manera, la frase el padre es una función, que yo escuché incluso a muchos psicoanalistas decir el padre es una función y si es hombre, mujer, marciano o lo que fuere, no tiene ninguna importancia. A eso yo respondo, eso es dualismo puro. Sí es una función, pero la función ancla en un cuerpo. Para que haya función, tiene que haber un cuerpo que sostenga esa función siempre fallida, con errores, con todo lo que se te ocurra. Pero somos seres corporales, terrenales y temporales. Eso quiere decir que nuestro cuerpo nos instala en el mundo de una determinada manera. Y no podemos hacer caso omiso, porque si no nos vamos de nuevo a la espiritualidad totalmente desanclada, suelta, volando el alma que se va al mundo de las ideas o al cielo o lo que fuere. Y volvemos a caer en esa cosa tan arcaica, tan mítica, tan, diría yo, religiosa, incluso, de que el alma es lo bueno y que el cuerpo es algo más o menos descartable. Sobre esto hay muchísima ciencia ficción o distopías o arte apocalíptico, literatura, cine, etcétera. Hay series que hablan de esto, donde en el futuro alguien va a poder extraerse su mente, su memoria, etcétera, ponerla en el freezer, conservarla y dentro de 500 años se compra otro cuerpo que le guste más y se vuelve a implantar. Bueno, eso es Platón. Claro, pero siento que en esta visión dualística, platónica del ser, digamos, sí. Lo estás diciendo como que no necesariamente es la visión con la que comulgás. Ajá. Sí. Creo que tu sensación es más de que somos una sola cosa y no hay dos cosas que se separan de esa manera, ¿no? Sin embargo, hay gente que decide hacer una transición de género. Lo voy a bajar a un caso muy concreto, sí, ¿no? Sí. Alguien que nació y el sexo de nacimiento es hombre o mujer, decide en algún momento de su vida que se siente del otro género, sí, y hace una transición de género y es una mujer trans o un hombre trans. Sí. ¿Cómo te parás frente a casos concretos en ese caso? Entiendo lo que decís del anclaje corporal, me queda clarísimo, pero ¿qué pasa en los casos donde sí suceden esas transiciones? Mira, hay que ir caso por caso, efectivamente, esto es muy singular. Una cosa es que haya algunos casos específicos y otra cosa es levantar la bandera de lo trans como si esto fuera la nueva normalidad. Y todo lo que no entra en esto, digamos, si sos heterosexual, sos de modé, sos anticuado, si sos hombre y te gustan las minas, o a mí me gustan los hombres, o lo que fuera, ¡ay! Qué poco paquete, ¿no? Digo, me parece que cuando esto se convierte unánimemente en esta especie de reivindicación donde cualquiera puede ser lo que quiere,
como si, de nuevo, como si no existiera nada dado predeterminado, sino que uno se autofunda y se autoengendra, incluso se cambia el nombre, se cambia bla, bla, bla. Yo creo que estamos entrando en un terreno sumamente resbaladizo, y lo voy a decir de esta manera. Por lo general se confunde el plano anecdótico o sociológico con el plano de la estructura. A ver. El derecho romano, hace muchos siglos ya, cuando define la institución de la filiación, dice: los hijos son hijos de uno y otro sexo. Aún en los casos de fertilidades asistidas, etcétera, etcétera, es necesaria la participación de las células, digamos, de uno y otro sexo para engendrar un nuevo humano. No hay vuelta, hasta acá, so far, hasta hoy esto es así. Lo que surja dentro de 50, 100 años, 200 años, yo no sé si se va a llamar humano, o sea, lo transhumano, lo posthumano, lo protohumano, no lo sé, pero hoy nos reivindicamos todavía y seguimos teniendo las pasiones, los deseos, las dudas, las angustias de los humanos, las mismas que tuvieron hace miles de años los primeros que se enfrentaron con la incertidumbre, con la pregunta por la muerte, por la vida, por etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los humanos, a diferencia de los animales, nosotros no tenemos crías, tenemos hijos. ¿Sí? Tener hijos significa filiación, es decir, ingresar al hijo en una cadena sucesoria, donde cada uno es hijo de, y es nombrado como hijo de. Cada lengua o cada cultura tiene su manera de decir. Por ejemplo, los apellidos, ¿no? Pedro, Pérez. Martín, Martínez. Hijo de. Hijo de. En hebreo es Ben. Y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, esto es de estructura. Esto es una verdad de estructura. Si hay hijos, quiere decir que hay humanidad. Es decir, división de generaciones. Se llama prohibición de incesto, como encontró Levi Strauss muy sabiamente. Quiere decir, el hijo está después del padre. No hay vuelta. Si hay hijos y si hay padre, quiere decir que hubo padre y hubo madre, de una u otra manera. Entonces, estas son verdades de estructura. No puedo contra esto. Cuanto más me amigue con esto, más libre voy a ser, porque no me voy a hacer la ilusión mítica, ¿no?, de los mitos paganos, de que uno es como Dios y se puede fabricar como quiere, con el aspecto que quiere, mitad Dios, mitad hombre, mitad animal, mitad árbol, mitad piedra, etcétera. Las metamorfosis de Ovidio dan cuenta de esta fantasía, que es una fantasía humana desde el comienzo mismo de la historia. Yo quiero hacer conmigo lo que quiero y no tener ninguna prefiguración ni predeterminación. Ok. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la ciencia y la técnica, desde hace poquitito, digamos, un par de décadas, han empezado a posibilitar que algo de esto se cumpla. Entonces, tendemos a confundir, creo yo, lo posible con lo permitido. Lo posible tecnológicamente de, como diría Nietzsche, de lo que nos es lícito. Lo factible en términos concretos, materiales de laboratorio, de lo que va de la mano de la estructura de lo humano. Entonces, creo que ahí, digamos, entonces, ¿qué pasa? Pasa que como en vez del Estado de Derecho o de las religiones incluso, lo que ahora gobierna la lógica del mundo son los mercados.
Esto quiere decir los grandes intereses corporativos, económicos, desde el Fondo Monetario hasta los laboratorios internacionales, ¿no? Ujú. Entonces, esto que es ahora, digamos, la referencia, el gobierno, el poder, hace que hasta el derecho se ponga de rodillas y apruebe una enorme cantidad de leyes y de autorizaciones para permitir estas maniobras de fertilidad, de cambio de género, etcétera, 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 que antes eran la fantasía mítica, digamos, pero que ahora son programables, producibles y factibles, digamos. Entonces me parece que ahí hay un punto interesante para discutir. ¿Cuánto de esto que se puede realizar, es decir, volver real, no nos sume en una crisis o en una situación extremadamente peligrosa, porque estamos dinamitando lo que yo llamo la ley de la especie? Mira, te pongo un ejemplo. Vengo de dar unas conferencias sobre temas así en Chile, divino lugar, Viña del Mar, maravilloso, y en un momento toco algo de esto y hablo de las madresolas. Yo llamé con una sola palabra madresolas a mujeres que no tienen tiempo ni paciencia de esperar encontrarse con un hombre en la vida. O no quieren. O no quieren, pero ese es el problema. Y deciden recurrir a procedimientos técnicos que posibilitan la procreación sin... Bien, yo tengo muchísimos alumnos psicoanalistas que me cuentan casos de terror de chicos, niños engendrados en forma monoparental, que cuando llega el momento de preguntar quién es mi papá, la respuesta, uno de ellos es te encontré en un frasquito en el supermercado, otro es el doctor que en el laboratorio hizo el procedimiento, cosas por el estilo. Digamos, esto es real, dato concreto, ¿no? Es casuística. Entonces, digo esto, alguien se enoja en el público, estoy acostumbrada, Claro. Se levanta y se va, entonces queda la pregunta ahí picando. Entonces me dicen, bueno, ¿qué piensas tú de esto? Ok, yo lo que pienso es esto. Puede haber sido un encuentro fugaz. Pasión de una noche, me emborraché, me fui con un tipo que me gustó a un hotel o lo que fuere, me embaracé, ok. Puede ser un hombre que haya desaparecido de mi vida por los motivos, ¿viste? Porque estaba casado, porque se fue de viaje, se fue a la guerra, se murió, o no quiso reconocer al hijo, no importa. Pero hubo un encuentro donde el deseo circula en un plano intrageneracional, entre pares. Un hombre desea una mujer desea un hombre, aunque sea de la Fugaz. duración de un instante, y esto produce un ser otro. Ese ser otro es producto de esta unión y por lo tanto está expulsado de ese deseo, porque se habla del deseo de ser madre. Y ahí yo digo, be careful. El deseo de ser madre no puede tener al hijo como objeto. Es complicado esto, pero digo, si mi deseo de ser madre no está vinculado, ¿no?, al mismo nivel de la mirada a un otro de mi misma altura, de mi misma generación, de mi misma etapa de la vida, sino que va hacia abajo, hacia ese enano que nació. Edipo es un poroto. Digo, ese niñito se convierte en el objeto de deseo de una madre
que lo pone al hijo en un lugar terrible, terrible. Por supuesto, es un deseo narcisista, todos tenemos narcisismo y todos queremos tener hijos para que sean divinos y hermosos como nosotros. Digamos, siempre el narcisismo juega en la maternidad, en la paternidad. Pero una cosa es el narcisismo tramitado en esta estructura ternaria, madre, padre, hijo, ¿no? La Santísima Trinidad tiene algo de muy verdadero en ese sentido, ¿no? Y otra cosa es cuando no hay otro, y ese lugar simbólico del padre, simbólico, porque puede estar y puede no estar, pero hay un señor que se encamó con esa señora en un momento de deseo, punto. Yo puedo decirle a mi hijo, mira, el atorrante de tu padre se fue, no son, ok, tiene alguien a quien odiar, incluso, hay un otro. Uh-huh. Por eso hay un psicoanalista francés muy interesante, se llama Philippe Julien, que dice, la conyugalidad es fundante de la parentalidad. Son como dos capas, dos niveles. Primero, el intercourse, ¿viste? No por nada la palabra en inglés es fantástica. El entre, lo que cursa entre dos, uh-huh, y da como resultado a un otro, que será objeto de cuidado, de mimo, de amor, de otro tipo de deseo, que no es el deseo adulto, uh-huh, entre un hombre y una mujer. Digo, entonces, esto es de estructura, conyugalidad y parentalidad. Por eso el texto bíblico, que es tan sabio e ilustrativo, dice, bueno, varón y hembra los creó, procread y multiplicaos, y el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse con otra mujer. O sea, hay como una escala. Esto es la sucesión de generaciones. Uh-huh. Si esto no está funcionando como pueda, digamos, entonces los problemas pueden ser gravísimos. Estamos hipotecando las generaciones sucesivas, su salud mental, diría yo, por no ponerlos en el lugar sucesorio que corresponde en función de esta estructura de dos pares que engendran a un tercero. Entonces, que la ciencia lo posibilita, es cierto. Nos preguntamos si yo tengo derecho como madre a tachar, ¿viste? Como la doble generala, a tachar la categoría de padre simbólico en la mentalidad de ese chico, en el psiquismo de ese chico. ¿Quién soy yo para decidir semejante cosa? Uh-huh. Me lo apropio, ¿entendés? Entonces, es un tema mucho más de posesión que de lo que se debe hacer con los hijos, que es retirarse para que el hijo haga su camino. Está genial, y me gusta porque claramente esto, como decías antes, no es mainstream, no. Y varios de los que están escuchando se van a enojar y se van a parar y se van a ir, como pasó en eso. Yo sé. Pero me encanta escuchar opiniones distintas a las que son, porque te hacen pensar, ¿no? Y quiero volver por un segundo a algo que dijiste al pasar, pero que a mí, en lo personal, me impacta mucho, que tiene que ver con ese linaje que sí, le damos, parte genético, parte es de cómo nos crían, sí, y es cultural. Y por ahí supuesto se meten en el medio los ritos, ¿no? O sea, uno no solo es hijo de ese padre y madre, es hijo de una historia. Que va más allá y que son esos ritos que ellos a su vez heredaron, no solo la genética, no solo la educación puntual de qué nos dijeron que hagamos, sino lo que nos mostraron a través de costumbres, de ritos, pueden ser religiosos, culturales, sí, lo que fuera, ¿no? De qué música escuchaban o qué hacían o a quién le rezaban o lo que fuera en cada uno, sí, de los casos, ¿no? Y yo tuve relación de amor y odio, eso en mi propia vida, en el cual me acerqué y me alejé a eso y me encantaría que, yendo a esa línea de filiación que nos hace quienes somos, o sea, que son parte de nuestra identificación, para no decir identidad. Bien. Voy aprendiendo. Muy bien, Jerry. Gracias. Voy a poner 10. Lo que quiero es hurgar un poquito más eso, porque me interesa como en mi propia búsqueda de qué rol juegan los ritos o los rituales. Mira, es un tema fabuloso, a mí me encanta y diste justo en el punto. Primero, una definición muy sencilla, antropológica, Levi Strauss. La cultura es ritual. No hay ninguna cultura
ninguna cultura que no tenga rituales. La muerte, el nacimiento, lo llaman ritos de pasaje. Ujú. Los humanos somos los únicos animales que enterramos a nuestros muertos, o que los incineramos o lo que fuere, pero hacemos alguna ceremonia. Si ves en la India, por ejemplo, ¿no? El Ganges con las balsas, con el cuerpo incendiado. En la Grecia antigua se hacía lo mismo, era para evitar además la putrefacción y la contaminación. Después viene todo el tema del enterramiento. El nacimiento. No hay ninguna cultura que no haga algún tipo de celebración De bienvenida. de bienvenida al mundo, a una nueva vida. Perfecto. Pero vamos a lo más laico de lo laico. Vos sos un graduado universitario. Ujú. ¿Tuviste fiesta de graduación, entrega de diploma, Me tiraron huevos. discursos, te tiraron huevo, harina, bla, bla, bla? Ok. ¿Cumplís años? Porque Ujú. yo ya no, Pero Y soplo las velitas y me cantan el feliz bien, cumpleaños. y- bien, ya está. Pero voy incluso a algo mucho más sencillo. ¿Cómo comemos? Nosotros comemos ritualmente. Es una ceremonia. Sí, Comer es señor. una ceremonia. Cómo se pone la mesa, quiénes se sientan en cada lugar, quién sirve, quién trae, ¿viste? Comemos juntos, separados. o sea, Exacto, una pavada. Mi marido es muy habilidoso cortando y sirviendo tortas. mira. Entonces, en toda comida, fiesta, cena o lo que fuere en casa de amigos, les ponen todas las tortas, le dan la pala. Es su rol. Y bueno, eso es un ritual. Digamos, la vida está llena de rituales, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. ¿Qué es un ritual? ¿No? Famosa pregunta. Lo trabajé en mi tesis de doctorado, que todavía algún día cuando sea grande la voy a editar. Para eso tengo que seguir cumpliendo años, pero bueno, veré. Yo creo que un ritual es una forma de inscripción. Inscribe al individuo en su cultura, lo nombra como, ¿no? Bueno, ya no sos más un estudiante, ahora sos Un graduado. ingeniero o doctor o lo que fuere. O tomaste la comunión y entonces o sos tomaste parte la del- comunión, o sos bar mitzvah, Sí. o te casaste, etcétera. Por ejemplo, esas parejas remodernas que dicen, no, nosotros no queremos ningún ritual y se arman el ritual propio. Ok, hay Hacen un ritual también. Primero que no existe el ritual propio, porque el ritual por definición es heredado y transmitido. Pero bueno, ponele. Pero ya decidir a vivir Pero juntos ya- es un ritual. Sí, pero lo tienen que legitimar frente a nosotros. Te quiero decir, el ritual inscribe al individuo en la comunidad y las reglas de la comunidad en el individuo. Claro. Esa doble vía. O sea, cuando alguien hace una fiesta de que nos fuimos a vivir juntos, ese es el ritual Ese es el social. ritual, sí donde- señor. Estamos diciendo, legitimando una situación nueva, diferente, frente a amigos, parientes, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, los rituales son la forma más antigua de inscripción. Antes de que existiera la escritura y antes de que existieran las leyes, el derecho como institución, ¿qué se hacía? Por eso, nacía alguien en la tribu X, tambores, danzas, lo que fuere, nombre. Nombre porque es un humano y por lo tanto es hijo de, no importa cómo sea la concepción filiatoria en esa cultura en particular. Y a partir de ese momento, ese niño va a pasar por una serie de etapas que van a estar a su vez signadas por distintos rituales. En una cultura, el ritual de pasaje a la adultez era salir a cazar. ¿Cómo? Se le proveía lo que se llama el trípode, se le da el arco y la flecha, el ánfora para beber, digamos, una serie de elementos para que ese que era un niño hasta ayer, ahora, como no existía adolescencia, esto es un invento de la modernidad occidental, para que ese niño a partir de ahora ingrese
a la comunidad de adultos, pero tiene que probar que lo puede hacer, que está capacitada y que puede asumir esa responsabilidad. Entonces, hay algunos antropólogos, hay uno concretamente se llama Van Gennep, que estudia el tema de los rituales de pasaje. Dice, todo ritual es ritual de pasaje. Así como todo mito es mito de origen, todo ritual es ritual de pasaje. Hay una etapa previa donde todavía no, y hay algo a lo que se va a llegar, pero en el medio hay un espacio que se llama espacio liminal. De la palabra limen, que quiere decir umbral, ¿no? El limbo, el famoso limbo del cristianismo que ahora... Que no estás ni en un lado ni en el otro todavía. Claro, exacto. Ese espacio liminal que puede durar horas, días o meses, por ejemplo, una niña casadera, ¿no? Mira, te cuento, se casa mi hijo menor, ahora, entre el civil, que se hace con la ceremonia de compromiso, digamos, de prometerse mutuamente, y la ceremonia religiosa, la jupá, pasa una semana. En esa semana los novios no se pueden ver, no están en contacto. Eso es un ritual. Es un ritual judío de determinados grupos. ¿Ok? Sí. Ese break, ese paréntesis, tiene múltiples funciones. Una de ellas es hacerte la idea. Claro. Digamos, ya no sos la nena que vive con tu papá y tu mamá en tu casa, sino que de repente vas a ser la esposa y estar a cargo de todo lo que implica un matrimonio. Y para el muchacho lo mismo, no te vas a ir más de juerga con tus amigos como antes, sí, pero de otra manera, digamos. Esa semana tiene que ver con una especie de meditación, reflexión, examen, a ver si no estás seguro de lo que está haciendo, pero como para ir incorporando este nuevo estado que te acompañará durante toda la vida, si Dios quiere. Bien, ahora bien, lo que dice este señor Van Gennep es que ese estado liminal es el momento más peligroso. Miramos qué interesante. ¿Por qué dice? En general hay un cambio de nombre. Fíjate que nosotros ponemos el apellido de casada, digamos, para las mujeres, ¿no? Para las mujeres, ponele. Que ya no se hace tanto, pero... No, yo conservo mi apellido de soltera, pero porque después de casarme 3 veces ya no sé, prefiero este que es el más fijo, más invariable. Hay un cambio de nombre en las tribus, en muchas tribus de otras culturas, no te llamas más Juancito, te vas a llamar Josefo, ok, porque es otro estatus. Hay cambio de vestimenta. Se les saca la ropa. Por ejemplo, las novicias en los conventos, ¿no? Se les cambia el nombre y se les cambia la ropa. Y hay un cambio en cómo vos te plantás, te parás y sos mirado en el nuevo estado por la comunidad. Entonces, es donde más desnudo e inerme e indefenso estás, en ese periodo liminal. Por eso es necesario el ritual, para entrar del otro lado del umbral, digamos, y ya constituirte en lo que sea, en profesional, religioso, casado, no importa qué, ¿no? Entonces, los rituales que nosotros seguimos haciendo permanentemente, y cuanto más renegamos del ritual, más ritualizado se vuelve nuestro quehacer diario. Los rituales son el modo que tiene el humano de experimentar el paso del tiempo. No es lo mismo ser joven que ser viejo. Por eso la muerte es ritualizada, por eso requiere del aniversario, del homenaje, del recuerdo, de la memoria. El ritual inscribe todo esto como una especie de frontón que queda forever. Esto uno lo transmite a los hijos, quiera o no quiera, porque no es
siquiera voluntario. Pero ¿sabes qué es lo más interesante del ritual? En el ritual se pone el cuerpo. Volvemos a la cuestión del cuerpo. Es decir, no es una explicación teórica. En la comunión, en el bar mitzvah, en la cena de Pesaj, en la cena de Navidad o cualquier otra, estás de cuerpo presente. Comes o ayunás o haces lo que hay que hacer y es tu cuerpo el que de algún modo recibe y donde se graba toda esta historia milenaria que pasa a ser tuya porque vos sos ya parte de esa historia. Claro, es interesante como siempre se habla si uno es judío, católico, musulmán, lo que fuera, porque cree en cierto Dios o porque sigue ciertos rituales. Y me parece que, sobre todo en el mundo judío, sí, es muy típico decir yo soy judío pero no creo en Dios. Sí. No es tan común escucharlo en el cristianismo, por ejemplo, Claro. o en particular en el catolicismo, porque ahí se percibe más como una contradicción. Y lo que me estás diciendo ahí que más allá de que uno cree o no en Dios, estos rituales que típicamente se asocian mucho a religiones, pero obviamente no solo a religiones, son parte constitutiva de cada uno de nosotros. Por supuesto. ¿No? Es interesante esto que decís. Te voy a citar a otro pensador muy interesante, muy piola, muy actual, que se llama Daniel Boyarin. Es un académico israelí fantástico, muy revulsivo y original. Él dice que entre decir no soy cristiano y decir no soy judío hay una diferencia esencial. Decir no soy cristiano alude a una fe. Decir no soy judío alude a una genealogía. Ser judío no tiene nada que ver con la fe en Dios. Para mí, Mirá los fundadores del Estado de Israel. Ninguno era religioso. O sea, y miles y miles y millones de judíos, entre comillas, laicos, después podemos discutir esa categoría, que no creen en Dios, o que ellos creen que no creen en Dios, o que dicen que no creen en Dios. Además, la fe, como tal, es de algún modo irrelevante, por lo menos en mi mirada de lo que es el judaísmo. El judaísmo tiene mucho más que ver con esto, con la inscripción de la pertenencia a una historia milenaria, con la acción, la ley, la normativa, que con la fe o la creencia, eso cada uno, ¿viste? Hay gente que a mí me dice, ¿y cómo voy a ir a la sinagoga si yo no creo en Dios? ¿Y quién te va a preguntar lo que vos crees? Problema tuyo. A veces uno cree, hay días que crees, hay días que no, pero es otra cosa. Diana, querría hacerte algunas preguntas cortitas. Dale. Vos tomate el tiempo que quieras para responderlas. O sea, pregunta cortita, respuesta... Respuesta a lo que quieras, lo que quieras. Okay. Y la primera es la de la máquina del tiempo. Suponete que tenés una amiga, un amigo que inventa la máquina del tiempo. El sueño que muchos tuvimos durante tanto tiempo y una persona brillante esta, pero también un poquito tacaña y te dice, te voy a dejar usarla una vez. Vas a poder ir a donde y a cuando quieras y después vas a volver al aquí y a la ahora. ¿A dónde irías? ¿Al pasado o al futuro primero? Rechazo la oferta. Bien. Respuesta original. Nadie me dijo eso hasta ahora. Contame. Yo no soy amiga de la historia contrafáctica, ¿no? Eso de qué hubiera pasado si en mi época, cuando yo era chica, se decía, si mi abuelita tuviera ruedas, sería un tranvía. Bueno, por supuesto, mi abuelita no existe más y los tranvías menos todavía. No, yo estoy como muy apegada a lo que es, y esto me despierta tantas inquietudes, preguntas y asombros que no necesito ir ni para atrás ni para adelante, digamos. ¿Pero no te intriga o no te gustaría revivir algo? No. Mirá. No, creo que uno llega donde llega como producto incluso de sus tropiezos, de sus caídas, de sus macanas, de aquello que... ¿Viste esa gente que dice yo no me arrepiento de nada? Minga, yo me arrepiento de montones de cosas, pero no volvería al pasado a rehacer cosas que creo que hice mal, porque creo que la que soy yo hoy es producto incluso de esos errores, y la verdad, debo decir,
no tengo de qué quejarme. O sea que hasta eso fue productivo y de algún modo acarreó alguna consecuencia con la que me amigué totalmente. Qué bueno. ¿Hay algo que te hubiese gustado saber cuando eras mucho más joven y que hoy sabes? ¿Hay algo que me parece que con lo que dijiste recién vas a decir que no? No. Yo sé, pero te lo pregunto a ver si te genera algo distinto, ¿no? Algo que aprendiste en el camino y que ahora decís, hubiese estado bueno saberlo antes. Y de nuevo, viste, yo en general tengo poco pensamiento mágico. No sé si eso es bueno o malo, pero creo que las poquitas cosas que pude llegar a saber también son producto, no de un flash o de alguien que me puso en la cabeza, como decía Descartes, viste, si yo tengo la idea de infinito es porque un ser infinito me lo inyectó. No, creo que lo que fui adquiriendo, aprendiendo y averiguando no podía haber sido de otra manera, Claro. ¿no? Así que no. Está bueno, está bueno. Te voy a hacer otra pregunta que creo que ya sé la respuesta, pero te la voy a hacer igual, por todo lo que me dijiste hasta recién. Uy, qué poca sorpresa. No, pues se fue construyendo. Hay cosas en las cuales vos sentís que tenés opiniones que son muy distintas a la gente que te rodea. Yo creo que, por ejemplo, con el tema de género es un ejemplo. Y decir que no te gusta el mainstream y que te gusta estar. Así es. Pero ¿hay alguna más que quieras mencionar de esas cosas en las cuales opinás distinto a la mayoría o a tus grupos cercanos? Bueno, vinculado con todo eso, mis grupos cercanos en general piensan bastante en esta línea, porque bueno, no son cercanos de casualidad, claro, sino que uno busca y se rodea y genera determinados vínculos, ¿no? Pero me parece que el tema de la actualidad, y en el que por lo general tengo una disidencia absoluta con el mainstream, es la ley. La ley. Yo creo que hay una renegación de la ley feroz. De nuevo, vamos a las revistas de peluquería. Yo he leído reportajes de niñas muy monas diciendo la ley me aburre, las normas no me interesan. Entonces yo me quedo pensando, ¿no? Una vez tuve una conversación con alguien dentro de este tópico, digamos. Me decía, no, pero nadie me va a decir a mí lo que yo tengo que hacer. Ajá. Entonces le pregunté, ¿te asaltaron alguna vez? ¿O te robaron el auto? ¿Qué haces cuando ocurre eso? Bueno, obviamente hace la denuncia, va a la comisaría, llama al seguro. ¿Y eso qué es? O sea, la ley está bien cuando te conviene y te protege, y me cacho en la ley cuando me impone alguna restricción. Bueno, pongámonos de acuerdo, ¿no? De nuevo Platón, que en este caso, desde una valoración sumamente positiva, en el juicio de Sócrates en Atenas, cuando lo condenan por corromper a los jóvenes, le ofrecen la posibilidad de la cicuta o del destierro. Bueno, hay toda una cuestión alrededor de esto, y Sócrates se planta ahí muy firme diciendo, yo acepté las leyes de la polis durante toda mi vida porque me cuidaban, me protegían y me permitieron hacer una vida, y no las voy a rechazar ahora cuando no me favorecen. La ley es la ley. La ley es la ley. Esto es una frase de Kant, es el título del último libro de un jurista acá nacional maravilloso, que es Andrés Rosler, que sacó un libro que se llama La ley es la ley. O sea, no depende de si te gusta, si te agrada, si hoy te viene bien o no. Es la ley. Y somos humanos gracias a la ley. Y vivimos, entre otros, porque no hay otra alternativa, gracias a la ley, bajo el amparo de la ley, para lo que nos gusta y para incluso lo que nos prohíbe o nos impide. Entonces, en este punto, me parece que hay una
una carencia de pensamiento con respecto a este como, tema. De alguna ¿no? manera desafiar eso que estás diciendo sería poner en riesgo una institución que es muy constitutiva de la sociedad, ¿no? No hay sociedad sin ley, no existe. Como no hay lengua sin ley, o sea, sin gramática, nosotros somos producto de algo que se llama prohibición de incesto, como dije antes, que es la primera protoley. Hay un no. Algo no. Algo está prohibido. De ahí viene lo humano. Ese es el pasaje de la naturaleza a la cultura, de Silvia Strauss. Entonces la ley nos constituye como humanos, si no seríamos animales. Yo no tengo ganas de volver a ser salvajes y que cada uno haga lo que se le da la gana, digamos. Me parece que es por ahí, ¿no? Que este es un tema que requiere más atención o más consideración. Diana, ¿hay algo en lo que hayas cambiado de opinión que venías pensando para un lado y dijiste, no, es para allá? Sí. Los espárragos en conserva. A ver, ¿estabas en contra y ahora a favor o al revés? Sí, porque conocía determinados espárragos envasados que no me gustaban y prefería los frescos. Hasta que probé unos españoles que son la cosa más rica del mundo, así que sí, cambié de opinión. Después me pasas el dato. ¿Cómo no? Me encanta, me encanta. ¿Qué son, volviendo un poquito a Aristóteles, ¿no? Hablamos del asombro antes. Sí. ¿Qué son las cosas que a vos te asombran? ¿Cuáles son esas cosas que te maravillan, que las ves y decís, wow? Lo que más me asombra, me asombra ver a los chicos. Mi experiencia de abuela es una experiencia, además de familiar, amorosa, afectiva, emocional, babosa, etcétera, etcétera, es una experiencia filosófica. Por ejemplo, la adquisición del lenguaje. Es maravilloso. Cuando mi nieto menor, por primera vez dijo yo, en vez de nombrarse en tercera persona, dije, caramba, esto está en la lingüística, toda la historia de la lingüística y del psicoanálisis y de la filosofía. Alguien que diga yo, caramba, ¿no? Entonces, a mí lo que me asombra, no deja de sorprenderme y de maravillarme, es cómo la historia se repite en el sentido de que la estructura, vuelve a hacerse presente, a realizarse y a efectuarse en cada individuo que nace. Y esto, si no le damos bolilla a esto y no nos damos cuenta de que por más que querramos ser marcianos o cambiarlo todo, esto es así y nos constituye. No hay vida, no hay, persistencia de la especie, ¿no? Entonces, esto me sigue maravillando y al mismo tiempo me maravilla la estupidez humana. ¿Cómo pueden pasar al lado de esto y no darle bola y creer que somos tan geniales que no necesitamos de la ley, del ritual, de la estructura, de la previsión, porque hacemos lo que queremos? Estas dos cosas en paralelo te diría que son mi mayor motivo de asombro. Qué bueno. ¿Tenés alguna habilidad inútil? Mira, soy bastante inútil en general y tengo muy pocas habilidades. Yo más bien te diría que tengo algunas inhabilidades útiles. A ver. Por ejemplo, soy una pésima repostera, muy buena cocinera y pésima repostera. Entonces, eso me hizo tal fama que mis amigas, que son buenas reposteras, Diana Wang, Debbie Jaffe, etcétera, me dicen, deja. Yo me encargo. El postre lo hago yo, porque saben que si lo hago yo sos es un fracaso. inimputable. Entonces, se puede dar vuelta a eso. Me encanta. ¿Cuáles son los libros que más te impactaron? Sé que leíste un montón a lo largo de la vida, pero seguramente habrá algunos que hicieron que vos te identifiques. Ya no voy a decir seas, no, está perfecto, sino te identifiques. Claro. De la manera que te identificas hoy. ¿Podés nombrar alguno? Sí, todo Nietzsche. Todo Nietzsche. Primero. O entre los primeros. La ética de Spinoza me rompió la cabeza y me la sigue rompiendo. La Torá. La Biblia hebrea en general, la Torá. El Antiguo Testamento. No. Es distinto. Nosotros no decimos, los judíos no decimos Antiguo Testamento, porque eso es como decir, eso ya es de museo, hay uno nuevo que es el que vale. Está bien, pero es ese libro. Se llama Biblia hebrea a lo que reúne el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, más los escritos, más los profetas, eso.
¿no? Eso, perfecto. Que después va a tomar el cristianismo y hace... En el cristianismo se llama el cosas. Antiguo Testamento. Los cristianos llaman a esto Antiguo Testamento, que no lo es porque no fue superado, digamos. Claro, ningún, sí. Como decía Harold Bloom, ningún texto es la superación de otro texto. En todo caso, se pelearán, caminarán de la mano, verán cómo dialogan, pero no es que uno le rompió el traste al otro y es más nuevo y más mejor, ¿vio? Por lo menos no en esto. Quizás en ciencia es posible, pero no en filosofía y no en fuentes. Nosotros no hemos superado la tragedia. Nosotros leemos hoy en día Sófocles y nos produce el mismo escalofrío. Ese es otro gran texto, digamos, digo texto porque son todas las tragedias, que también me rompieron la cabeza, pero también está Madame Bovary y también están los libros de Philip Dick, el que escribió, bueno, El origen de Blade Runner, la famosa película de Ridley Scott. Se basa en una novela de Philip Dick, que es un autor extraordinario. Yo le diría ciencia ficción, porque es un género como muy particular. El libro se llama ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Esa es la base de Blade Runner. Y el otro autor que me tiene absolutamente y totalmente enamorada es Emmanuel Carrère, que a la sazón tiene un libro sobre Philip Dick. Emmanuel Carrère, El adversario, una novela rusa, Limonov, las novelas de Carrère, a mí por lo menos me conmueven hasta la médula. Yo creo que todo libro, de una u otra manera, si está bien leído, te toca alguna fibra y produce algún movimiento. Entonces, mi relación con los libros es muy visceral. A mí me pasa muchas veces que me encuentro leyendo y se me caen las lágrimas. Te cuento una muy cortita. Mi hijo, el que se casa ahora, que ahora tiene 30 años, cuando tenía 12, ponele, un día yo llego a casa de dar clase a las 10 de la noche y el niño me pregunta, "Ma, ¿qué hay de comer?" Digo, ¿qué me preguntás a mí? ¿Vos qué hiciste de comer? Yo vengo de laburar. Estuve laburando todo el día. Ay, ¿qué te quejas de que trabajas tanto si te la pasás leyendo? Qué bueno. Sí, me la paso leyendo y eso me produce, no es intelectual solamente, me produce una vivencia emocional y sensorial profundamente movilizante. Diana, si viniera un cataclismo, esperemos que no, pero si viniera un cataclismo que arrasara con el conocimiento humano, una especie de incendio de la biblioteca de Alejandría, pero masivo, y vos tuvieras la oportunidad o responsabilidad de en una frase, en pocas palabras, sintetizar un conocimiento, una sabiduría que vos tengas, que te parezca importante, que tengan las próximas generaciones para salvar de ese cataclismo. ¿Cómo yo sé que es re difícil la pregunta, pero ¿qué dirías en pocas palabras que sentís que es importante que se mantenga como conocimiento? A mí hay una frase de Nietzsche nuevamente, perdón que lo traigo tanto, a este muchacho tan polémico, ¿no? Hay una frase de Nietzsche que, entre tantísimas otras, me repica todo el tiempo. La frase es, he llegado demasiado temprano. Lo dice un personaje de él en la ciencia jovial, que es el que anuncia la muerte de Dios y todos se le ríen en la cara. Es un loco que va con una linterna, con un farol en pleno día y entra a las iglesias anunciando la muerte de Dios. Están todos rezando, como a quien le rezan. Entonces él dice, he llegado demasiado temprano. Parece que es una frase maravillosa. Yo creo que los grandes pensadores de la historia han llegado demasiado temprano. Spinoza ni que hablar, todavía no se lo entiende. Pero además creo que dice algo fundamental acerca de la relación con el tiempo. Uno nunca sabe cuál es su momento. Nunca somos contemporáneos de nosotros mismos. Ese desfasaje creo que es muy interesante.
¿Cómo haces, Diana, cuando tenés que aprender algo nuevo o querés aprender algo nuevo? ¿Cómo te acercás a un nuevo conocimiento, un nuevo saber hacer? Puede ser algo intelectual, algo corporal. Con miedo. Ajá. Con miedo, con dudas. ¿Podré, no podré? ¿Y tenés alguna estrategia? ¿Por dónde empezás? Rezo. A ver. Rezo. Me animo, siempre con cierta prudencia, porque no soy del estilo de deportes de riesgo, ni parapente, ni muchísimo menos. Pido ayuda. Trato de que haya alguien que me sostenga o que esté como acompañando este proceso. ¿Que es alguien, algún experto en este tema? No ¿Algún necesariamente, maestro? no necesariamente, puede ser un maestro. Por ejemplo, yo aprendí yoga y aprendí a meditar y aprendí a nadar, más o menos, de manos de alguien a quien reconozco con la autoridad suficiente como para guiarme, enseñarme, pero también para cuidarme. Si no, no es un maestro, puede ser un profesor. Pero yo desde mi ejercicio docente, digamos, creo que maestro es otra cosa. Diana, ¿hay algo en lo que creas que no puedas probar? Y la repostería, ya está, ya fue. No, yo me refiero a una creencia irracional, en el sentido de una creencia que vos no puedas probar que sea algo cierto. Sí, yo no creo, valga la paradoja, no creo que las creencias que no se pueden probar sean irracionales. Me parece que es una racionalidad diferente al racionalismo aristotélico, por llamarlo de algún modo. No todo tiene que pasar por el laboratorio, ni toda verdad es verdad de la ciencia o comprobable y experimentable. Me parece que a mí no me preocupa esto como problema, digamos. Es el problema al que se enfrentó Freud, ¿no? ¿Cómo probar el inconsciente? Claro. Digo, ¿dónde está el chip? En el cerebro, en la circunvolución, no sé qué, frontal, parietal, no sé. Digo, a diferencia de determinado discurso de la neurociencia, no digo que toda la neurociencia sea esto, pero hay un determinado discurso de la neurociencia que intenta dar cuenta de las emociones, de los afectos, de las decisiones, mediante temas de transmisores neuronales o corrientes. Para mí no, eso no va por ahí. Sin embargo, eso podría llegar a ser contradictorio con evitar ser dualistas, ¿no? O sea, si uno no es dualista, en algún lugar tiene que estar del cuerpo todo eso que decís, pues son experiencias que vivimos. Claro. Que tienen que tener un sustrato en nuestro cuerpo de alguna manera. Claro, pero yo creo que no hay que confundir lo material con la materialidad concreta. Por ejemplo, el futuro o el pasado, ya que preguntaste, ¿existen? Ni. O sea, si vos vas a buscar a un lugar concreto, a la heladera, ¿dónde dejaste el pasado para recuperarlo? ¿O dónde está el futuro? Bueno, lo que llamamos lo virtual. ¿Es real o no es real? ¿No? Entonces digo, hay muchas preguntas alrededor de esto que creo que no resisten una respuesta dicotómica o binaria, como se dice ahora, porque me parece que hay verdad. Por ejemplo, la verdad del sujeto o determinadas verdades, la ley de la especie, no hay ninguna comprobación científica de laboratorio. Hay otro tipo de comprobación que son los efectos, ¿no? Cuando Freud dice el inconsciente se conoce por sus efectos, el lapsus, el fallido, los olvidos, todo esto. ¿Hay materialidad? Claro que hay materialidad. El lenguaje es material.
digamos. Pero no es la misma materialidad que el sillón, que el cuero, que el metal, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una serie de vías donde si nosotros decimos probar en el sentido más plano de la palabra o más literal de probar en el laboratorio, como que si pongo esta sustancia aquí, la hago pasar por tales tubos. Mi marido es bioquímico, así que he charlado mucho, me ha explicado muchas cosas. Y sale del otro lado convertido en otra cosa. Muy bien, esa es una dimensión o una forma o una lógica de lo que se llamaría la verdad comprobable. Yo creo que hay otros tipos de verdades y esto no tiene nada de religioso, ni de espiritual, ni de nada, que son igualmente materiales en el sentido que producen efecto. Pero no probables con el método científico. Exacto. Está clarísimo. ¿Cuáles son tus anécdotas? Viste que somos bichos sociales y estamos en la sobremesa y decimos, no sabes lo que me pasó, y empezás a contar y después te funcionó y la repetís. ¿Tenés una o más anécdotas que solés contar? Tengo algunas, pero que no se pueden contar. No, la verdad es que no. Algunas son verdaderamente muy privadas y las cuento solo en el seno de la familia, que tienen que ver con, con mi vida amorosa, con mis maternidades y demás. Así que... Está perfecto. Uno de los temas que me obsesionan es cómo nace la pasión que uno siente por las cosas que siente pasión. Qué bueno. ¿No? Y a vos te noto muy apasionada por las cosas que te interesan, que te gustan, que te desafían. ¿Cómo nació esa pasión dentro tuyo? Eso es una anécdota. A ver, bueno, mira. Yo creo que la pasión nace con uno. No me imagino o no me visualizo a mí prepasión, digamos, en un momento donde esto no estuviera. Digo, si recuerdo mi escuela primaria, yo era una revoltosa infernal. Y en la secundaria, yo fui siempre a escuelas del Estado, Universidad del Estado, ¿no? Y eran ambientes donde no te concedían muchas cosas, a diferencia de la escolaridad privada, donde, bueno, por ahí dejan pasar, ¿no? Y siempre tenía muchos enfrentamientos con los profesores, con los maestros. Yo la secundaria la hice en la Escuela Normal número 4. Soy maestra normal nacional. En una época, te estoy hablando de hace muchos años ya, donde, mucho antes de la dictadura incluso, había toda una casta militar bien de derecha. Y la directora y la vice del Normal 4 eran esposas o viudas de militares de alto rango y por lo tanto gente muy top, muy high, qué sé yo. Y yo era una judía pobre, pero no era tonta. Entonces, me la pasaba armando lío, por ejemplo... repartiendo panfletos, vos ni te debes acordar, no habías nacido, de la ley 1420. La ley 1420 es la ley de educación laica y sacar la educación religiosa de los colegios. Yo abogaba por la ley 1420 y me empezaron a meter amonestaciones a lo loco, porque además yo entraba a las aulas, daba discursos, tenía 13 años, 14 años, ¿viste? Aquí que me toca, como profesora de literatura, a la directora de la escuela, que era una señora, como digo, de apellido de Alcurnia, muy derechosa ella, pero una genia en literatura. Entonces resulta que soy su mejor alumna, 10 de promedio. Y su peor dolor de cabeza. Y su peor dolor de cabeza. Y un día... me agarró después de una fuerte reprimenda donde me llamó dirección y me dijo, pero debo reconocer que tú, porque hablaban de tú en ese momento, que tú tienes mucho para dar y para desarrollar. Sí. Ella me enseñó el Quijote. A los 14 años
yo hice algo que muy poca gente ha hecho, que es leer el Quijote de pe a pa, con un montón de interpretaciones, de comentarios y demás. Me cambió la vida. Ese es otro libro que rescato forever, ¿viste? Junto con todo Borges, qué sé yo. Y después en la facultad, cuando estaba haciendo introducción a la literatura, tuve un ayudante de trabajos prácticos a raíz de un trabajo que tuvimos que entregar, de una monografía, no sé qué. Me agarró en la escalera. Yo iba todavía a la Facultad de Filosofía y Letras de la calle Independencia, imagínate. No te digo la edad, pero ya con esto se sabe. Me agarró en la escalera y me dijo, Sperling, ¿no? Le voy a decir una cosa. Pasamos del tú al usted, ¿no? Usted tiene muchas condiciones. Deje la carrera. Así. Cosa que hice. Después retomé, pero durante muchos años. Me dice, porque acá la van a aplastar. Entonces, de algún modo, estas dos grandes maestras, con todas las dificultades, los inconvenientes, las diferencias y demás, me pusieron en contacto con algo que yo tenía y no sabía, que era algo de la sensibilidad literaria, del lenguaje, de las ideas, del pensamiento, y que por ahí tenía que seguir, que ese era mi camino. Qué bueno. Y ahí viene la siguiente pregunta, que es cómo hacer para ayudar a otros a que desarrollen esto. En este caso, estas dos maestras que tuviste te pusieron en contacto con algo que tenías y vos no sabías que tenías. ¿Es eso lo que tenemos que hacer nosotros como maestros de otros, como padres de otros, como amigos de otros, tanto para chicos como para gente más grande? ¿Cómo ayudamos a que la gente desarrolle o reconozca una pasión que ya tiene? ¿Cómo lo hacemos? Sí, primero te voy a decir que no todo el mundo tiene una pasión. No todo el mundo, es un privilegio, es un don. ¿Pero se puede desarrollar también o viene...? A ver, se pueden desarrollar habilidades, se pueden desarrollar profesiones, se pueden desarrollar know-how. Yo no sé si una pasión se puede desarrollar sin una semillita, digamos, que esté ahí esperando que la rieguen. No lo sé, no tengo respuesta. Yo personalmente, como docente, y pretendo ser maestra y no profe, como te dije antes, mi modo, que ni siquiera es un método, sino que es como me sale, es primero ser apasionada en lo que enseño. Si yo me empiezo a aburrir, no va. Eso se contagia. Se contagia. Y la pasión también se contagia. Me lo han dicho muchísimas veces alumnos míos que hoy en día son profesores y son autores o pensadores o profesionales muy reconocidos, que aprendieron de mí esto. Yo lo aprendí de otro gran maestro que tuve, Silvio Maresca. Fue mi maestro de filosofía. Yo siempre digo que en las clases de Silvio yo escuchaba el ruido de la cabeza de Silvio al pensar. Sus engranajes. Sus engranajes. Era pensamiento en vivo, ¿no? Entonces, cuando yo doy clase, tengo una guía, tengo los textos, me maté preparando las clases. Nunca hago lo que estaba preparado. Eso me da la base como para lanzarme al ruedo. Pero después sigo algo que se genera en la interacción. Porque me parece que no hay ninguna posibilidad de transmisión si no hay apertura y escucha de lo que el otro trae. Entonces no es que es un grupo terapéutico donde cada uno va a contar sus historias, no. Pero sí hay una escucha a la pregunta que circula y habilitar esto. Toda pregunta vale. A veces hay algunos, gente grande, yo trabajo con adultos, algunos adultos mayores, muy mayores, y a veces me preguntan, ay, voy a hacer una pregunta tonta. No, ninguna pregunta es tonta. Ya el animarte a preguntar, al reconocer que tenés algo para aprender, eso, bienvenido. Entonces, darle lugar a esto, yo creo que es la vía, es condición de posibilidad, no garantiza nada, pero es condición de posibilidad para que esa persona siga ese hilo de su pregunta, aprenda a formular más preguntas a partir de ahí y encuentre lo que verdaderamente le interesa, le apasiona o la conmueve. Está genial.
Y ahora me quedo con ganas de seguir visitando tu mente, tu cuerpo, tu pasado, tus rituales, tus preguntas. Sé que escribiste mucho, que escribiste libros, que escribiste otros textos. Sí. Recomendame uno. Lo traje acá para regalártelo. Muy buenísimo, decime cuál es, así todos se escuchan. Se llama, ¿puedo mostrar la tapa? Sí, porque, vamos a traerla. Porque tiene una trampita. Sí. Este es el último, no mi último libro, como me enseñó mi amigo Saúl Sosnowski, nunca digas mi último libro. Claro, en inglés ayuda porque es latest and last. O sea, son dos palabras distintas, en castellano usamos la misma que confunde. Que confunde, por eso les prometo, los amenazo con que no va a ser el último, pero es el más recientemente publicado. Eso, ahí está, ese es latest. Se llama La Diferencia. Herencia. Filiación, transmisión, herencia, ritual, ser hijo de, la ley de la especie. Todo esto está después de muchos años de trabajo, de pensar, de investigar y de lograr hacer algo parecido a una síntesis provisoria, porque uno siempre sigue trabajando, pero está acá y te lo voy a dedicar antes de irme. Y te lo voy a dejar. Esto ahí lo pongo en la cámara. Igual después voy a poner el link en las notas. Seguramente sea aprenderdegrandes.com/Sperling. Porque Diana ya está tomado por Diana Wang. Sí, entonces siempre. Ya te ganó de mano. Debo decir que como ella tiene unos años más que yo, tiene prioridad. Claro. Y dicho sea de paso, le agradezco a Diana Wang que nos puso en contacto y nos permitió tener esta conversación. Nuestra querida y común amiga, que de común no tiene nada. No, y es una genia total. Una divina. Diana, me encantó conversar, gracias. Muchísimas gracias por invitarme y bueno, la seguimos en cualquier momento. Gracias.